Qué gusto estar aquí con todos ustedes en San Luis Río Colorado. Esta ha sido una presentación muy bonita con toda la gente de aquí. Me lo he pasado muy bien desde que llegué el día de ayer. Me lo he pasado comiendo. Queridos amigos, muchas gracias por estar aquí acompañándome en esta tarde. Ahorita ya es una tarde fresquecita, ya está rica, ya está. ¿Quién estuvo aquí todo el día? Desde las 10 de la mañana. 10 de la mañana. ¿Y el sol qué tal los ha tratado? ¿Horrible? Sí, ya te estoy viendo toda colorada a ti. Oye, más vale que te eches un poquito de bloqueador, bronceador para esas soleadas, porque luego queda uno. ¿Se quiere broncear? Sí, no eres tan morena, ¿verdad? Así te dicen, morenaza, ¿eres o te das grasa? Bueno, pues para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Es la primera vez que estoy aquí en San Luis Río Colorado y la verdad estoy muy contento por el recibimiento que he tenido, por todas las muestras de cariño de todos ustedes que han estado aquí acompañándonos en todo este día, porque yo llegué aproximadamente a las 12, no llegué a las 10, pero llegué a las 12 y centavos, más o menos por aquí. Y bueno, pues yo les quiero platicar un poco acerca de lo que ha sido mi carrera y vamos a pasar un video, esperemos que se alcance a ver, yo supongo que será aquí. Es un video donde yo presento algunos de los personajes que les gustará a ustedes y después les platico, les explico cómo es que yo llegué a esos personajes y a hacer la voz y a explicarles cómo es la voz de esos personajes. ¿Les gustaría saber cómo se hace? ¿Sí? Sí. ¿Woody Pico de quién? Snape, ok. Bueno, les voy a platicar. Ahí tienen muchos pósters donde vienen varias de las voces, algunas que no son tan recordadas. Está, por ejemplo, el dragón Smaug. Ahorita les platico cómo es que hago la voz del dragón Smaug del Hobbit. Sí saben quién es, ¿verdad? ¿Sí han visto el Hobbit? Sí. ¿Han jugado videojuegos? Así como Gears of War, o como League of Legends, o como Overwatch. Bueno, pues entonces les voy a platicar un poco cómo se hacen esas voces, pero primero, ¿qué les parece si vemos un video donde vienen algunos de los personajes que he hecho ya a lo largo de muchos años de carrera dentro del mundo del doblaje? Y ahorita les platico cómo es que llego yo al mundo del doblaje, que es una mera coincidencia, fíjense. Bueno, se los voy a platicar antes de mandar el video. Yo por mera coincidencia llegué al doblaje. Yo soy publicista. Yo estudié la carrera de licenciatura en publicidad. Al terminar mi carrera hice un diplomado en cinematografía. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué estás haciendo aquí a estas horas? Y le digo, ¿sabes qué? Acabo de renunciar a Discos CBS. ¿Cómo que renunciaste de un trabajo muy bien pagado? Tienes un buen horario, te estaba yendo muy bien. Le dije, ¿sabes qué? Sí, pero no estaba yo a gusto. No me sentía yo bien. Entonces decidí renunciar y tomarme un pequeño tiempo sabático, un tiempo en lo que pienso que es lo que voy a hacer. Y me dijo, y bueno, ¿y cuánto tiempo piensas estar? Le dije, no mucho, nada más 2 años. Imagínense, 2 años de años sabáticos, pues era demasiado tiempo. No, hombre, a las 2 semanas yo ya estaba harto de estar en mi casa, me sentía improductivo. Ay, estoy aquí viciando esto. Me sentía improductivo, me sentía yo ya muy mal. Y ya no quería yo estar así improductivo. Entonces le dije, oye papá, tú tienes amigos en el mundo del cine. Mi padre era periodista cinematográfico, era el original Carlillos, periodista de cine. Entonces le dije, pues a ver si me puedes recomendar con alguno de los productores, algún director, una cosa así. Me dijo, mañana mismo nos vamos a los estudios y ahí vamos a ver de qué puedes encontrar trabajo. Entonces llego yo a los estudios con mi padre al día siguiente y resulta que las películas que ya estaban en rodaje ya no estaban contratando gente, porque pues ya tenían a todo su personal. Y las películas que iban a empezar a rodarse, ya iban a empezar las contrataciones un par de semanas o 3 semanas después. Entonces pues ya no encontraba yo trabajo en ese momento y nos fuimos a comer al comedor de los estudios. Y ahí en el comedor de los estudios nos encontramos a un querido amigo que bueno, actualmente ya falleció, en paz descanse, igual que mi padre, pero un amigo de mi padre, que era el maestro Fernando Álvarez. El maestro Fernando Álvarez era director de doblaje, pero pues yo no sabía que era el doblaje. Comimos con él, me oyó hablar y me dice, oye, tienes buena voz, ¿no te gustaría hacer doblaje? Y entonces yo le dije, pues depende de a quién haya que doblar.
Entonces, en películas, etcétera. Le dije, bueno, pues está bien. Y entonces me dijo, si quieres conocer el trabajo, vamos aquí a la vuelta. Están los estudios de doblaje. Una empresa que se llamaba Servicio Internacional de Sonido, o que nosotros conocíamos como Oruga, porque así se llamaba la calle donde estaba esa empresa. Entonces ahí vamos a Oruga. Y llegamos, y lo primero que escucho es una vocesota que saluda a mi padre. Le dice, Carlillos, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto verte. ¿Cuánto tiempo? Era Calimán, el hombre increíble. ¿Han oído hablar de Calimán? Era Luis Manuel Pelayo Calimán. Y yo, mi papá es amigo de Calimán. Y luego otra vocesota que lo saluda también. Carlillos, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Dónde te has metido? Era ni más ni menos que el tigre Shere Khan, del Libro de la Selva. Carlos Petrel. Y yo, mi papá es amigo de Shere Khan. Y entonces yo me sentí en Disneylandia. Para mí estaba viviendo una fantasía. Y dije, aquí me quiero quedar, de aquí quiero ser y aquí quiero estar. Entonces empecé a ir todos los días a ver cómo se hacía el trabajo de doblaje. Y decidí quedarme, y desde entonces, hace ya casi 39 años, la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido. Del Señor Oscuro. El profesor Severus Snape de Harry Potter. Sí. Creo que alguien aquí se volvió loco. Bueno, ahí trae ella su camisa, su playera de Hogwarts, de la estación 9¾ Bueno, y luego venía otro personaje que decía, Gohan, ¿por qué estás vistiendo? Me parece que ya terminó el carnaval. Y luego Gohan decía, ¿usted dice lo mismo que los demás, señor Piccolo? ¿No le parece fantástico este traje? ¿Te digo la verdad o seguimos siendo amigos? Y luego otro que dice, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y hablando ya de Woody, de este personaje, ¿qué les parece? Ya se fue el dron para allá, miren, allá va el dron dando vueltas, haciendo peripecias. ¿A quién decírselo? Esa frase que dice, ¡vete al cuerno, demente! ¿A poco no les gusta? ¿No es bonito? ¿No les gustaría decirle a alguien así, no? ¡Vete al cuerno, demente! Nunca se le he podido decir a nadie, ¿sí? Bueno, pues entonces hago esa escena, hago el casting y ya me voy. Y a las 2, 3 semanas me hablan y me dicen, me dice la muchacha de los llamados del estudio donde se iba a doblar Toy Story, que era Estrellita. Me dice, Carlos, te quedaste con el personaje del que viniste a hacer casting y tienes llamado para el próximo jueves a las 9 de la mañana con Don Pancho. Y yo dije, qué padre, ya me quedé con el astronauta, la navaja suiza espacial. Es toda una navaja suiza, vos están de acuerdo, ¿no? Tiene de todo, ¿no? Entonces dije, ya me quedé con la navaja suiza espacial. Y yo pensaba que era el personaje protagónico, la primera película en mi carrera. Y llego ese día a las 9 de la mañana a hacer mi llamado, ahí al estudio que se llama Estrellita, Grabaciones y Doblajes. Y llego y estaba ahí Don Pancho, el director, estaba la gente de Disney que venía de Estados Unidos, Fabiola Stevenson, estaba Javier Pontón, estaban ahí ya todo el mundo. Y entonces, bueno, pues ya estoy aquí, Don Pancho, bueno, pues vamos a grabar. Y le dice él al ingeniero de audio, Lorenzo se llama el ingeniero de audio. Dice, Lorenzo, vete al loop fulano, de los primeros loops de la película. Y entonces, de repente, pues aparece en la pantalla el vaquero flaco. Y yo, y me acerco a Don Pancho, que estaba así en su escritorio, de este lado el escritorio del director, y le digo, oiga, Don Pancho, ese no es el personaje para el que yo vine a hacer casting. Yo vine a hacer casting para el astronauta. Y me dice, pues fíjate que a la gente de Estados Unidos le gustó tu voz para el personaje del vaquero. Es difícil. Y Don Pancho, muy paternalmente, muy tierno, con mucho amor, me dijo, paternalmente me dice, bueno, puedes o no. Y yo le contesté también, sí puedo. Pues entonces pon el loop. Sí, señor.
Y me paré frente al atril y empezamos a doblar Toy Story. Y conforme iba pasando la película, me iba yo enamorando de ese personaje tan maravilloso, porque tiene todos los matices que un autor quisiera, porque pasa de la tristeza al miedo, a la alegría, a la euforia, es histérico, tiene todos los matices que un actor quisiera en algún personaje. Entonces me enamoré y así fue como en un día, ese día, hicimos toda la película de Toy Story. El personaje de Woody lo grabé en un solo día. Así fue como llegué a Woody. Y pues ustedes notarán, pues esta es mi voz normal con la que yo hablo, es una voz grave, no es una voz como para el vaquero. Entonces la técnica que yo utilizo para doblar la voz de vaca es lo que se llama voz de cabeza. Tenemos dos registros, el registro de cabeza y el registro de pecho. Con el que yo hablo naturalmente, porque es mi voz normal, es con el registro de pecho. Pero hay que cambiarlo al registro de cabeza. Entonces Woody habla así, no tiene ningún sustento en el pecho y no vibra la voz. Y yo les digo, bienvenidos al cuarto de Andy. Me da mucho gusto que estén aquí a acompañarme, porque todos ustedes son juguetes. ¡Juguetes! ¿Sí? Así es como yo manejo la voz de Woody y así es como yo llegué a hacer ese personaje. Un personaje para el cual nunca me llamaron a hacer el casting, pero lo que es para ustedes, es para ustedes. Ahora, otro personaje del cual me gustaría hablar es también precisamente Goofy. Goofy, oh sí, ¿a ti te gusta la película? A mí también. Qué bueno que les gusta el personaje de Goofy. ¿Ustedes me habían reconocido como la voz de Goofy? ¿Sí? ¿Lo reconocieron o sabían que yo hacía la voz de Goofy? Sí sabían, pero no me habían reconocido. O sea, es diferente la voz de Goofy, porque la voz de Goofy la hago de otra forma. Si ustedes se fijan, esta es mi voz normal. Esta es la voz con la que yo hablo todos los días y así es como hago la mayoría de mis personajes. Horacio Kane, por ejemplo. Bueno, James Bond la hago un poco más grave y tiene otro ritmo y otra cadencia. Pero el caso de Goofy es una voz muy especial porque la hace un actor norteamericano que se llama Bill Farmer. Y este actor la maneja de esa forma. Es una voz que llamamos una voz flotada, que está en el paladar blando y que está apoyada en el diafragma. Ahí también me ayudaron mis clases de canto de ópera. Entonces la voz de Goofy es, hagan de cuenta que yo hablo así, ¿sí? Se dan cuenta que esta no es mi voz normal, ¿sí? Tiene un poco de garganta, pero no la apoyo en la garganta. Y ahí todavía no está sonando a Goofy. Tiene una parte de Goofy nada más. Pero luego la mando hacia el paladar blando y empieza a sonar así, ¿sí? Si se fijan, yo estoy deformando un poco mi cara. Mi cara es diferente, pero todavía no puedo decir que es Goofy. No lo reconocerían como Goofy, ¿verdad? Así, si yo hablo así. Y entonces me fijé en otra cosa, en el personaje de Goofy, que tiene dos dientecitos hasta adelante, ¿sí? Y entonces empieza a hablar así, porque esos dientecitos silban y hace así. Y luego todavía apoyo en diafragma para hacer lo que es más característico de Goofy, que es la risa. Entonces le hace como si hicieran una tos, ¿no? Como si tosieran, le hace pero el chiste no solo es la tos, sino cuando le hace la onomatopeya, o como se escribe, es ahiuk, ahiuk, ahiuk. Entonces tiene que sonar ¿sí? Y entonces ya está sonando a Goofy. Y así es como tengo que hablar para cuando hablo con mi hijo Maxi. Que además mi hijo Maxi es un gran Goofy, ¿sí? Y luego viene la parte más característica, o de las más características de Goofy, cuando se cae. ¿Se acuerdan del grito aquel cuando sí? Y le hace eso, tuve que hacer todo eso y pensar todo eso. Y veo el personaje, veo que es un hombre flaco y que hablaba muy despacio y tenía unas pausas muy extrañas, y era un gran actor llamado Alan Rickman, que ya falleció, en paz descanse. Lástima que Alan Rickman ya falleció, porque para mí es uno de los mejores actores que ha dado la historia actual del cine. Y entonces hago esta prueba,
Pero entonces me doy cuenta que la voz de Snape no es nada más la voz, sino el ritmo que está manejando y la forma en la que está hablando. Y entonces, esta es mi voz normal, pero yo empiezo a hablar así y digo: veo que tenemos celebridades nuevas, ¿no es así, señor Potter? ¿Quiere que le baje 10 puntos a Gryffindor? Gryffindor tiene 10 puntos menos a petición de ellas. Y una parte que a mí me gusta mucho de Severus Snape, cuando le dicen, después de todo este tiempo, que le dice Dumbledore, que le dice, después de todo este tiempo, Severus, y él contesta, siempre. Esa parte me encanta mucho, de verdad me enternece. Y yo a Severus Snape llegué también por un casting, pero me di cuenta de que tenía una tormenta interna muy fuerte, Severus. El amor que sentía por Lily Potter y el odio que sentía por James Potter, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y cuando llega Harry, él está debatiéndose entre eso, entre el odio que siente por la imagen, que además se parece mucho a James, Harry se parece mucho a su padre, y los ojos de Lily, la mirada de Lily. Entonces, ¿qué dominó? El amor que sentía por Lily. Eso me gusta de Severus Snape. Severus Snape siempre está tendiendo al amor, a pesar de que dentro de él hay partes malas. Por eso es que me encanta ese personaje de Snape. Y ahora otro personaje que también por amor cambió. ¿Recuerdan ustedes a este personaje que dice: ¿cómo están, sabandijas? Bienvenidos. Aquí les voy a contar, esta es otra anécdota. Lo hicieron papá. ¿Mandé? Lo hicieron papá. Lo hicieron papá, ¿verdad? Y él ni siquiera se enamora. Sí. O sea, ¿ustedes recuerdan cómo nace Piccolo? Sí, Piccolo, ahí está. Piccolo, ¿tú lo dibujaste? Ah, muy bien, tienes talento, muy bien. Estudia diseño o estudia dibujo o algo, porque tienes talento para hacer las cosas. ¿Saben qué es lo importante? ¿Saben qué es lo más importante? Yo estoy aquí muy contento haciendo esto. Y esto es lo que más me gusta hacer. Lo único que me gusta, lo mismo, que me gusta igual que hacer esto, que es convivir con todos ustedes, es correr automóviles. Sí, quiero decirles es que busquen ustedes qué es lo que más les gusta hacer en la vida. Qué es lo que harían hasta gratis, hasta sin cobrar. Claro que sí hay que cobrar por el trabajo que se hace. Pero piensen en qué es lo que más les gustaría hacer en la vida y dedíquense a eso. Ya lo hago. ¿Sí? Perfecto. Si tú lo haces, ¿eres qué? Tester de videojuegos. Ah, sí, tester de videojuegos, ¿ves? Y te pagan por jugar, hacer lo que más te gusta, jugar. Entonces, eso es importante hacerlo, hacer lo que más les gusta, porque independientemente si ganan o no dinero, eso es secundario, porque ustedes van a estar felices haciendo lo que hacen. Y el dinero por consecuencia va a llegar, porque son tan buenos en lo que hacen y les gusta tanto lo que hacen, que nunca va a ser un trabajo y nunca va a dejar de llegar el dinero, porque hacen lo que más disfrutan hacer. Pues ya hablamos de Piccolo y hay una voz que a mí me encanta, que es la del dragón Smaug. ¿Han visto el Hobbit? ¿Vieron el dragón Smaug? Digo, yo tengo la voz grave, pero esa voz grave... ¿Mandé? Ah, la historia de Piccolo. Ah, bueno, la historia de Piccolo es muy fácil. Es verde y tiene antenas. No es cierto. Ah, bueno, termino de platicar la historia de Piccolo. Un día me suena el teléfono y era la directora. ¿Han oído hablar de Gloria Rocha? ¿La madrina? Bueno, Gloria Rocha es la artífice de todo este fenómeno llamado Dragon Ball a nivel latinoamericano. Gloria Rocha un día me habla por teléfono y me dice: hola, mijo, ¿cómo estás? Y yo: hola, madrina, ¿cómo le va? Oye, quiero que me esas. ¿Vienes? Le digo: sí, claro que sí. Sí, son de estas de muchos golpes. Imagínense, parecía que la madrina no conocía nada de lo que era el anime japonés. Y le dije: sí. Entonces me da llamado y el primer papel que yo hice fue una momia. ¿Recuerdan la momia? Que Goku niño se enfrenta con una momia. ¡El torneo! ¿La momia de quién? ¿El torneo de Alibaba? Exacto. Una momia. Y entonces pelea con la momia y total, la momia, bueno,
bueno, ya estaba muerto, desaparece, digamos, ¿no? Y luego hice unos motociclistas y luego hice otros personajes. Pero un día me dice, voy a buscar un personaje que sea para ti. Un personaje que salga en toda la historia y que te vaya bien a ti. Por eso todos y cada uno de los personajes y de los actores que estamos en Dragon Ball, todos, sin excepción, todos estamos ahí porque Gloria Rocha, la madrina, decía, yo soy Piccolo, gracias a ella Mario es Goku, gracias a ella René es Vegeta, gracias a todos, gracias a todos los que están ahí, Laura Torres es Goku niño, etcétera, etcétera, Pati Acevedo es Milk, Rocío García es Bulma, etcétera, ¿no? ¿Mande? Gerardo Reyero es Freezer, etcétera. Todos nosotros estamos ahí gracias a eso. Y en los personajes nuevos que acaban de aparecer, el que ha estado escogiendo a los personajes es Lalo Garza, ¿sí? Lalo Garza, que es Krillin. Y Lalo Garza ahora le ha dado oportunidad a nuevos talentos. ¿Mande? Aquí está Whis. ¿Cómo estás, señor Whis? Ya por fin sonrió, porque lo vi muy serio toda la... Qué bueno que sonreíste, sabandija. Ya me estabas asustando. Estuve a punto de destruirte. Él es más poderoso que yo. Bueno, pues es el primer Piccolo que aparece, ¿se acuerdan? Que era de nariz aguileña y todo, y que decía, ah, Cami, no me hagas reír que tengo los labios partidos. Bueno, entonces, el único, bueno, mata, sí, ahí está, ese es el Piccolo, el antiguo, que Goku niño se pelea con él, y entonces, ¿cómo muere Piccolo? El señor Piccolo Daimaku. Lo atraviesa Goku, ¿verdad? Y entonces Piccolo avienta un huevo. ¿Quién no si lo atraviesan así, verdad? Pero bueno, avienta un huevo y de ahí nace Mayunia, ¿sí? Aparece en el torneo Mayunia, niño chiquito. Y entonces la madrina me habla y me dice, el día que matan a Piccolo en la serie, me dice la madrina, ¿qué crees, mijo? Ya se te acabó el fijo. O sea, el papel fijo, ¿no? Le digo, ¿cómo, madrina? Dice, sí, hoy matan a tu mono verde. Bueno, pues ni modo. Para esto, aparece Piccolo. Resulta que también aparece otro personaje que era Kamisama. ¿Se acuerdan de Kamisama? Y me dice, pues también lo vas a tener que hacer tú. Y yo, Piccolo y Kamisama. Pero bueno, no era tan difícil. Kamisama, ya ven que hablaba así. Ya era muy viejo. Era el dios de la tierra. Y entonces cuando hablaban juntos decía, oye, Piccolo, no seas tan cruel. Ah, no me digas, Kami, yo hago lo que quiera. Sí, pero pobre Mr. Popo. Y aparece Mr. Popo. Y la madrina me dice, pues échatelo tú también. Y entonces empecé a hacer también a Mr. Popo. Sí, también yo soy Mr. Popo. Y entonces cuando aparecían los tres en la misma escena, decía, señor Piccolo, por favor, perdone a Kamisamas. Sí, por favor, Piccolo, no seas malvado. No, te voy a matar, Kami. Y yo me contestaba solito con los tres personajes. Sí, estaba yo ahí con los tres personajes hablando al mismo tiempo. Entonces, como llegué yo a hacer esas tres voces, y también el maestro de Ten Shin Han y de Chaos. ¿Recuerdan ustedes al maestro Tsuru? Ese también desgraciado lo hacía yo. Y le decía, ¡ataca ahora, Ten Shin Han! Ese también lo hacía yo. Imagínense. Y muchos otros personajes que salieron ahí que la madrina decía, pues échatelo tú, mijo. Hasta el viejito que enseña a manejar a Piccolo. También ese viejito lo hacía yo. Bueno, pues el caso es que así es como llego yo a Dragon Ball. Y luego vamos al personaje del dragón Smog que les estaba yo diciendo.